Fernández, que estoy colaborando con Ajan. Y nada, daros las gracias por haber venido y por que os parezca interesante, que lo es, de verdad, y espero que así sea. Os voy a presentar a los guías que nos acompañan de forma totalmente voluntaria, altruista, en fin. Daniel Galán. Daniel Galán, te iba a decir Diego Galán. Y García, porque, Antonio, y García porque tuvimos madre. Nosotros tuvimos madre. Efectivamente. Además, Carlos no, está por aquí. Carlos, no me acuerdo de tu apellido. Bueno, eso. Y Laura Diamante. Laura Y Berta Diamante. Hermanas. Que son hermanas de una, bueno, de una familia que está enterrada aquí, y que es la familia Diamante en sus respectivos grados de generaciones, y que luego Daniel hablará de ellos. No, ella va a hablar. Ella va a hablar. A ver, empezamos. A ver, vamos a hacer un recorrido muy distinto también a estos últimos que hemos hecho, porque hemos querido a veces hacer recorridos históricos, cronológicos, y es que es imposible, porque de vivos estaban revueltos y de muertos también, nos los han colocado con un criterio que nos pueda parar, pero hay una cosa fundamental que tenemos que ponernos en la cabeza, aquí está, yaciendo enterrada, los cuerpos de una serie de personas, hombres y mujeres, de los últimos 141 años de España. 141 años de historia. 140 años de historia, hay democracia, franquismo, república, segunda, la tercera me preguntaba Antonio que si había alguno de la tercera. Digo, bueno, seremos nosotros, pero se van a tener que esperar. Después, la dictadura de Primo de Rivera con la es decir, así, es decir, que no es solo una cosa ni otra, y la memoria y el recuerdo y no sé qué, es decir, eso cada uno se lo solventa como puede. Hay hombres y mujeres, hay literatos, hay artistas, hay políticos, hay sacerdotes, hay obispos, es decir, hay sobre todo lo que hay, y hay una fecha fundamental, 1884, que es cuando se crea toda la necrópolis del Este, que así se llamaba, pero la ley obligaba a que en todos los 76, claro, a lo largo de ese periodo, han ido enterrándose por voluntad propia, o porque la Iglesia Católica, el derecho canónico, así lo decía. ¿Hasta cuándo? Hasta 1978. Nos gusta. Preguntas. ¿Qué hay, más mujeres u hombres enterrados aquí? Segunda, ¿cuántos nazis hay enterrados? Y tercera, ¿cuántas personas estuvieron enterrados aquí en el cementerio civil y ya los huesos han desaparecido? Estoy pensando que contesten, no sé, porque si no, no empezamos. Pero contesta lo que quieras. A ver, yo tengo una maestra que ha trabajado aquí 35 años y para todo esto tiene sus datos. Cada hombre tiene su mujer. Pero algunas mujeres no. Lo ha dicho muy bien Daniel. Algunas mujeres no están con sus maridos. Algunos hijos no tienen a sus madres. Pablo Iglesias no tenía dinero y su madre fue a un osario. ¿Cuántos? ¿Hay más mujeres que hombres? Históricamente, lo ha dicho muy bien Daniel, conocemos más hombres que mujeres. Vosotros desde Hacenderas habéis hecho un gran trabajo en mostrar más mujeres que yo hasta desconocía. Nos queda mucho por investigar, yo no sé todo y mi maestra tampoco. Pero sí que se le da... Por la razón. Perpetuas aquí, que es la de Maravillas Leal, que la primera persona enterrada aquí. Y Pedro Regalado. Los demás no son perpetuas. Ya está. Perpetua no quiere decir para siempre, ¿no? Sí. Quiere decir que pasados 100 años... No. En este caso estas dos... Para regalo del porque allí ayuntamiento. no, ¿verdad? Allí se hace de otra manera, ¿no? Me parece que sabe puede ser la funeraria o Carlos. Aquí sabemos que a Maravilla Leal, a cumplirse los 100 años del cementerio y de estar ella ahí, porque es la primera que, fijaros qué nombre, Maravilla Leal, que además muere en una epidemia, una de las epidemias. A ver, el cementerio, todos los cementerios se dan mucho al morbo. Y se dan mucho artículos medio falsos, medio verdaderos, que al final no se sabe si son simplemente mentiras, si es medio falso, medio verdadero. Maravilla Leal, que sepamos,
muere en el 84 y como hay que inaugurarlo y no se puede y está muerta, parece ser que de una epidemia, pues hay que enterrarla ¿dónde? Como es protestante, en el civil, que todavía no estaba acabado, porque vamos a ver, un cementerio es un edificio, es una edificación, es una construcción, que estaba del culto a los muertos, teníamos que remontarnos al Neolítico, empezamos la visita por los libros pensados. Y una tumba, ¿no? Con una pluma, aquí, con unos símbolos, y dirá alguno, ¿y esto? Venga, ¿qué es? Masón, ¿no? Vale, muy bien, y 3 coronas, 3, el triángulo, el número perfecto, los masones, amapolas, ¿no? Amapola, esa, de ahí. Escribía en los dominicales del Libre Pensamiento y fue asesinado por ser maestro de ciegos. Bueno, y porque era un agitador, y escribía unos artículos anticlericales tremendos. A un libre pensador tiene delito. Y robar también, a cualquiera, libre pensador, cualquiera que se le mate. Si alzáis un poco la vista a la pirámide, pone ahí el libre pensamiento. El libre pensamiento. Robar la libertad de pensamiento es un delito moral. Claro, pero el que lo mató, tampoco nos dejan, porque nos manipulan más. Juan Bautista Cabrera, como pone, es el primer obispo de la Iglesia española reformada. Vamos a ver, Juan Bautista Cabrera Ibars, que había nacido en Alicante y primero tuvo una formación religiosa como escolapio, muy pronto, como era humanista y literato, pues no le convenció lo que era la Iglesia católica. Entonces empezó a interesarse por lo que era la Iglesia reformada. Tuvo que exiliarse a Algeciras unos años, hasta que ya en torno a 1890, voy a decir, esto me lo estoy... Por ese periodo pactó con el general Prim la libertad religiosa en España. Entonces regresó y creó la primera iglesia reformada aquí y escribió bastantes libros. Bueno, una cosa que quería mencionar, porque es curioso, es que en esta iglesia, para esta iglesia reformada, pues lo que rescató fueron las prácticas del cristianismo hispano de la época visigótica. Este señor, porque claro, yo quiero entrar también en que este cementerio es un lugar que le queremos declarar bien de interés cultural por el nivel artístico que tiene. Veremos tumbas concretamente hechas por Emiliano Barral, y yo quiero que os fijéis también en los epitafios. Si vais al cementerio de vuestro pueblo, yo acabo de estar en el mío, que Dios no sé qué, nos acordamos mucho de ti y tal, pero Jesús Ibáñez mandó dicho que se pusiera este poema de José Bergamín, que supongo que os ha dado tiempo a leerlo. Sí, no lo voy a leer yo y así nos vamos a ir yendo. Y cuando se murió su queridísima esposa, Esperanza, pues han grabado esto, la tumba sencilla y tal. Este señor, además de ser un gran sociólogo, un gran intelectual, y Esperanza, la primera de las primeras, ¿cómo llamaríamos hoy? Iba a decir Greenpeace, las primeras medio... Claro, creo que lo he dicho al principio, ¿no? Que los musulmanes que había en España, en concreto la Guardia Mora, tenían su cementerio en Griñón, pero otras veces, como por ejemplo el de Griñón, están haciendo uno nuevo porque se ha llenado y la mezquita la han tirado y tal y cual. La mayor parte se tienen que ir a Marruecos a ser enterrados. Te cuesta el viaje, son 1.000 kilómetros, unos 6.000 euros. Y entonces lo quieren resolver, pero cada vez hay más musulmanes en España. Entonces ahora no sabemos en qué ayuntamientos. Y los hebreos tienen, los hebreos entierran, tienen que enterrarse sobre la tierra eterna, con una sábana en contacto el cuerpo con la tierra, no con madera, como 1978. Bueno. Y hasta entonces no se había podido publicar. Bueno, yo no entro ya, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Pero estaba hecho. Que sí, que era una dictadura de verdad y que había censura. Pero es una gente especulaciones. Este señor murió en exilio, claro, y Lister murió aquí, pero por suerte, igual que la Pasionaria murió aquí, pero por suerte. Es decir, aquí hay mucha gente que estuvo exiliada, es decir, son gente de ida
y vuelta. En concreto este señor. Igual recordáis una foto de televisión, bueno, que recordaréis la plaza de Tiananmen, ¿no? Donde están los tanques y hay un estudiante que se pone en el medio. Bueno, pues esa imagen había ocurrido antes, en Budapest. ¿Y quién era el de la foto? Cuando llegaron los tanques de rusos. Claro, él se había exiliado, republicano, se va a la Unión Soviética, no lo soporta. Lo que sonó fue el himno republicano. El gobierno hace su día de las víctimas de la dictadura. Ah, sí, del franquismo, fue el otro día. En este año han dado el premio o reconocimiento como víctima del franquismo a la familia Moliner. Sí. Ah, sí, bueno, claro, el diccionario. Sí. María Moliner con su marido Ferrando yace aquí al otro lado de la tapia. Pero lo que me extraña en Juan Modesto es que estaba casada con María Díaz Moliner. Bueno, y el amor es así. Por los represaliados. Y bueno, tiene un capítulo especial pues tanto mi abuelo como su padre, Julián Diamante Menéndez, que falleció, que era, digamos, llevaba durante la República las redes de transporte y que falleció en la cárcel. Y el Ministerio ha publicado un libro, entonces claro, aquí se encuentran una parte importante de esa historia de España. Él era director de cine, entonces así comenzó muy represaliado también porque tuvo una actividad política constante. De hecho, tuvo una participación muy importante en la primera revuelta estudiantil que hubo en España, por lo cual también le encarcelaron. Pero era director de cine y hizo varias películas. Luego llevó un festival de cine de Benalmádena. Que hoy es el Festival de Málaga. Que hoy es el festival, pero en ese momento era de cine de autor, no mucho más. Estoy escuchando aquí un momento. Bertolt Brecht, aquí en España, montó también con Lauro Olmo, Prohibidas, ¿En clandestinidad? No. Un poema muy cortito, que se llama Soldadito de plomo. Soldado desconocido, tu causa es causa perdida. Lo que otros ganan con guerras, tú lo pagas con la vida. No te han puesto las medallas que al general conocido, solo hay balas en tu pecho, soldado desconocido. Soldadito de plomo, plomo has de recibir, que plomo en la lotería te ha tocado a ti. Ya he cogido uno. Los cadáveres de sus padres están aquí. Se ha dado tiempo a leer lo que pone aquí. Salmerón o todos los que crearon la Institución Libre de Enseñanza en 1876 duró hasta 1939. Después el franquismo lo transformó en el Consejo Superior de Investigaciones Cristianas. No solo científicas, porque todo aquel que no enseñase bajo el dogma cristiano no pertenecía a esa élite de la ciencia. Y ese resumen, ese epitafio resume muy bien lo que fue la Institución Libre de Cádiz. Y que conste que no estamos seleccionando. Estos dos también son. Falta el jersey de cuello alto. Claro, por lo menos. Sí. Claro, pero fíjate, esa mujer era, además de la compañera y mujer de Marcelino, era la que funda una de las secciones feministas para la democracia. Una luchadora que en los ratos libres hacía jerseys, pero era una gran feminista. Claro, se murió antes Marcelino que ella, ya lo ofuscó todo Marcelino. Y incluso a nosotros, bueno, no vale decir que no me acuerdo y tal, sí. De un fusilado en el año 39 en Guadalajara, este reportaje lo veríais en La Sexta, en la 1, ¿no? La Sexta, la televisión esta, donde se sumaron por primera vez, con autorización y con máquinas y todo eso, a Timoteo Mendieta Alcalá. Y gracias a la lucha que mantuvo esta mujer con la abogada Salvini, que también viene de Salvini, ¿no? Salvini, sí. Porque igual estaba diciendo la italiana de ahora. No, entonces, con permiso, ¿ves? Ascensión Mendieta Ibar, que era una niña de 11 años y vio cómo a su padre se le detenía, es decir, testificó y tal, sabía dónde estaba enterrado, le llevaba flores todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es
La primera exhumación legal, con autorización, con permiso y tal. Ahora ya sabéis que la Asociación de Escultura... Catedrático de Derecho, exiliado y con una labor de maestría y de pedagogía en Argentina encomiable. Con diccionarios sobre derecho. Diputado desde el 31 hasta el 36 y presidente de la Segunda República en el exilio, porque la República sigue teniendo presidentes. Al lado tenemos a Casalduero. Hasta el año 76. Hasta el 76. México. Al lado tenemos a estudiosos, maestros, grandes pensadores sobre Benito Pérez Galdós. Galdós yace de aquí a 70 metros, lo tenemos aquí al lado. Y los que le estudiaron bien, me parece prodigioso que derribase 36 aviones rusos y 36 aviones nazis. Sí. También eran milicianas y lanzaban bombas, les talla la granada en la mano, se queda sin brazo. Miguel Hernández, que es un gran poeta y un malísimo poeta cuando hace poesías coyunturales, igual que Alberti, eso horrorosos. Era manca, y entonces le hace un poema, que no es demasiado malo comparado con los que se hacen en este momento. Y entonces es lo que ha puesto en el epitafio. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita, celaba la dinamita, su atributo precioso. Nadie olvida a Rosario. Fiel a la República y tal, era un cantero de Sepúlveda, y era una promesa de la escultura, una promesa, pero muere con, me parece que tiene 31 años, muere en el frente de Usera, en plena guerra. Machado, Antonio Machado, le hizo un gran poema y tal, mejor no leerle tampoco ese, es decir, mira que Antonio Machado era buen poeta, pero bueno, le hicieron un super, porque murió justo cuando venían los falangistas y la guardia y los moros desde el sur, desde el sur, y en Usera ahí lo frenaron un poco al otro lado del río, y este era jefe de milicias y tal, y entonces una bala perdida, pues tracazón. Entonces esta tumba, la tumba de un cantero, de un picapedrero, de solamente con granito de la sierra, bueno, pues esta es una de las tumbas más asaltada. ¿Cómo se llama cuando se vandaliza? Se vandaliza, eso es. Este es un cementerio bastante vandalizado, al principio hemos visto que se han llevado cosas, ¿ves? Aquí nace eso y es el que hace la tumba que vamos a ver al final de Pablo Iglesias, el granito rosado, que es una especie de cine. Lo cogemos todo en conjunto, ¿vale? Los estudiantes después se metieron o se infiltraron en el sistema educativo español, y dieron otro tipo de pedagogía, de Piaget, etcétera, etcétera. La edición educativa de Antonio Colino y de otros parecidos, en la época de la transición. Algunos que estábamos por la ruptura, nos metimos. El señor que aquí estaba, el guardés de aquí, cuando vino, aquí solamente estaba escrito Castillo, solo, porque también era una tumba vandalizada, y él después puso teniente. Eso lo contaba su padre. Veritas, no veritas, con vino o sin vino, vino veritas, ¿vale? Entonces, eso parece. Y aquí si veis la fecha, coincidirá en 1936, el golpe de Estado. El talones, desde allí, Después aquí la tumba, con la dedicatoria, aquí Joaquín Margal, uno de los presidentes de la Primera República, el ministro de Caminos, Espacio, Sánchez Albornoz. Pero mira, lo que es la vida, Sánchez Albornoz está enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila. Y Sánchez Albornoz dijo, y yo con los míos, y su mujer, Américo. La familia, bueno, la hija además, Carmen Castro, está casada con Zubiri y está enterrada. El caso es que Pío Baroja se va a morir y habían utilizado la muerte de Ortega y Gasset para hacer propaganda del régimen. Esto es real, no es que sea propaganda que yo hago, sino que el régimen de entonces, a Ortega y Gasset, que había retornado del exilio, que había sido primero muy antimonárquico, después republicano, después no sabemos si franquista, si comulgó o no comulgó, tal y cual. El caso es que el régimen montó un tinglao bueno de un entierro. Y Pío Baroja, que era, vamos a permitir decirnoslo, bastante cojonudo, dijo, de eso nada. Yo me voy a morir, me falta ya poco. A ver, sobrinos, venid aquí, mirad. Me vais a enterrar en el cementerio civil. No se sabe si dijo con los niños o no niños. Me vais a enterrar en el cementerio civil, pero en tierra vasca. Oh, tío, hombre, no te pongas así, con tierra vasca, tal. Pues nada, parece ser, los sobrinos de su memoria, tal tipo de data, fueron al País Vasco, allá a Vera de Vitasoa, trajeron unos sacos de tierra, tal y cual, vasca, la echaron aquí, tal. Y el año 56 solamente asistió al entierro
las nuevas promesas de la literatura española con las antiguas promesas iberoamericanas, es decir, Hemingway, que ya era un mayor, que amaba mucho a España, todos esos libros, sobre los toros, las crónicas de la guerra, etcétera, etcétera, y Camilo José Cela, que era una joven persona. Los demás, se muere de un infarto en plena conferencia, que la atiende el doctor de entonces, el Barañón, allí no hubo manera, no se la salvó. Esta señora sí que es un ejemplo de coherencia. Un ejemplo de coherencia, bueno, sí, para los demás también, ¿no? Pero este es, si conocéis un poco la biografía de Carmen de Burgos, bueno, Carmen de Burgos, como además fue de las primeras cronistas de la guerra de África, los africanos, allí se encontró con un muchacho que se llamaba Francisco Franco Bamonde, que debía ser teniente, ya la fichó, y cuando ganó la guerra dijo, las obras de esta mujer, no las había leído ninguna, todas al índice, prohibidas, quemadas, esas sí que no están en la biblioteca, ahora las han reeditado, la editorial Renacimiento, un poco de verdad las cosas. Está aquí, y os tiene que llamar la atención Julián Sal del Río, porque las fechas no coinciden con 1884, y Fernando de Castro. Eso es para nota, tenéis que leer y estudiar y saber cosas. Pero bueno, vamos a esclarecerlos a un hijo, aquel que busca la luz, aquel que es un niño que se mete en las minas, con las fechas, tal, aquí todo simbología, todo como si fuera un figurat, que remonta un poco a las culturas clásicas y tal, y el gran busto, la gran máscara de Pablo Iglesias. Después en Ferraz, sabes que hay otra, Sinalí, que fue enterrado, del gran movimiento que lo había dicho, que basta un minuto, ¿no? Enterrado, porque están sus cenizas la mitad. La otra mitad se tiraron al Cantábrico por su deseo. Marcos Ana no se llamó así, es decir, el nombre de su padre sí, y el nombre de su madre también. Este señor vivió mucho en la calle Ibiza, se le ha puesto una placa hace poco, y está aquí, era el Partido Comunista, Blas de Otero, cuando hemos visto su tumba, estuvo 23 años en la cárcel, seguidos, en la cárcel de mi pueblo, los de ETA. Y cuando Dolores Barruri se muere, año 89, el Partido Comunista, no hemos visto la factura, no sabemos tampoco cómo, cumplió los deseos de su lideresa. Quiero estar al lado de mi compañero. Y entonces, pues, para la eternidad, parece ser, dijo, yo allí compraste una parcelita tal, se habla de 1 millón de pesetas desde entonces, se habla, pero la factura no la hemos visto. Ya. Estará por ahí en algún sitio. ¿Dónde está Carlos? ¿Ha ido Carlos ya también? No, estaba por ahí. Y la UGT en la canadiense de Barcelona. No, 20 años antes ese concejal ya abogaba porque tuviéramos un trabajo digno que yo no tengo 100 años después. Que se me ha perdido por habernos explicado y por haber... Así no pueden evaluar ya. Nosotros no tenemos código QR. No habéis sufrido demasiado, vale. Ahí está la parte infantil, de niños, son tumbas más pequeñas, con unas dedicatorias algunas veces graciosas. Aquí está Pablito, no sé qué, tal, y detrás hay 2 tumbas que son de Emiliano. ¿La parte de Aragón?